Muy bien, chicos, buenas tardes a todos los que nos habían saludado. Vamos a iniciar nuestra actividad del día de hoy. Vamos a seguir con nuestro contenido del curso, aunque ya iniciamos con nuestra segunda unidad, ¿verdad? Entonces seguimos con el tema, pero vamos a hacer un pequeño cambio aquí con respecto a un tema. Hoy, que es 28 de febrero, pues nos tocaría trabajar con el tema de potencial eléctrico debido a distribuciones de carga. Realmente yo trabajaba este tema como una parte diferente de la distribución de cargas puntuales, como hemos estado haciendo todo, clasificando los temas, pero pues decidí incluirlo en la clase pasada porque se dieron cuenta que no es muy difícil realizar ese tipo de problemas. Entonces, pues, y sí me quiero centrar mucho en un punto importante que no me he centrado antes, que es el movimiento de partículas con carga mediante métodos energéticos. Mediante métodos energéticos. Ese sería el tema con el que trabajaríamos el día de hoy, que es 28 de febrero de 2022. Recuérdense que hemos estado viendo, trabajando con la diferencia de potencial y con el potencial eléctrico. Vimos que la diferencia de potencial era una forma de poder escribir el cambio que había, o el cambio que hay entre dos puntos de la energía potencial eléctrica. Vimos también, entonces, ya la última clase, que una partícula con carga pues ya genera un potencial eléctrico, un espacio alrededor de ella, y que define la energía potencial eléctrica por cada unidad de carga que nosotros coloquemos allí. Por eso es que es importante el potencial, porque nos define pues, la cantidad de energía potencial eléctrica por cada unidad de carga. No dependemos de la carga que coloquemos para poder saber cuál es el potencial eléctrico. Entonces, para poder trabajar el tema de hoy, que es el movimiento de partículas con carga mediante métodos energéticos, vamos a repasar un poquito las ecuaciones que hemos estado viendo. Vimos entonces, o hemos aprendido, que la diferencia de potencial es el cambio en la energía potencial eléctrica por cada unidad de carga. Eso fue uno de los primeros elementos que vimos. Aprendimos que el cambio, a la diferencia de potencial, se define como el negativo del producto punto entre el campo y la distancia, ¿verdad? Y también sabemos que el trabajo es igual al negativo del cambio en la energía potencial eléctrica. Esos elementos nos van a servir mucho para que podamos trabajar lo siguiente. Ahora, si las partículas con carga se están moviendo, pues nosotros ya aprendimos que las partículas con carga se mueven porque existe un campo eléctrico. ¿Sí? Definimos que ese campo eléctrico existe porque existe una fuerza eléctrica. Entonces, así hemos ido avanzando, ¿no? Primero definimos la fuerza eléctrica genera un campo eléctrico y el campo eléctrico permite generar un potencial eléctrico. Entonces, veamos aquí que la diferencia potencial está dada por un par de puntos que se han movido dentro de un campo eléctrico. Si hay un cambio en la energía potencial eléctrica, entonces se ha hecho un trabajo. Entonces, si una partícula se mueve, pues está cambiando su energía potencial eléctrica, se mueve dentro de un campo, hay un desplazamiento, y si es una partícula con carga, entonces podemos determinar pues cuánto energía, cuánto cambio de potencial eléctrico, cuál es el campo, elementos importantes que nos van a servir. Como vamos a utilizar la conservación de la energía, pues nosotros tenemos que recordar que la conservación de la energía afirma que la energía que hay al principio tiene que ser igual a la energía que hay al final. Si en algún momento se pierden energías o se convierten en otro tipo de energía no analizada, pues los consideramos como fuerzas no conservativas. Pero principalmente aquí vamos a trabajar con dos tipos de energía, la energía cinética y la energía potencial eléctrica. Sabemos entonces que la energía cinética al inicio más la energía potencial eléctrica que hay al inicio tiene que ser exactamente igual a la energía cinética que hay al final más la energía potencial eléctrica que hay al final. Esos son los tipos de energía que conocemos muy bien, ¿sí? Y que ahora vamos a introducir la energía potencial eléctrica, porque no nos interesa mucho la energía potencial gravitacional. De eso, entonces, pues yo puedo modificar un poquito la ecuación. Ven que si estos dos elementos los paso al otro lado de la ecuación, llegaría a que 0 es igual a la energía cinética al final, menos la energía cinética al inicio, más la energía potencial eléctrica al final, menos la energía potencial eléctrica al inicio. Ahí tenemos esta ecuación, ¿no?
Pero recuérdense que esta expresión la podemos utilizar de otra forma. Puedo escribir que 0 va a ser igual al cambio en la energía cinética nada más, ¿sí? Como delta K, porque ya sabemos que este delta pues representa esta expresión, ¿no? Más, y esta expresión pues representaría el cambio en la energía potencial eléctrica. Esta ecuación es bastante útil cuando nosotros queremos resolver movimiento de partículas con carga mediante métodos energéticos. ¿Estamos? Pero también tenemos que tomar en cuenta algo bien importante. Esta energía, vean, aquí estoy sumando las energías. No, bueno, más bien estoy sumando el cambio en las energías. El cambio en las energías siempre tiene que ser cero. Por lo tanto, lo que me está diciendo aquí es que mientras este va aumentando, pues ese tendría que ir disminuyendo para que su cambio sea negativo y así se conserve el cero. Si este va disminuyendo, entonces este tendría que ir aumentando para que entonces este sea negativo y así nuestro resultado siga siendo cero. Entonces tenemos que jugar con que el incremento de de una energía pues se manifiesta como en el decremento de otra, ¿sí? Para que podamos estar seguros de que la energía se está conservando. Muy bien. Teniendo esta ecuación, entonces nosotros ya podemos empezar a resolver algunos de los problemas que se nos van a presentar. Vamos a ir repasando conceptos conforme vayamos resolviendo los problemas. Entonces, pues vamos con nuestro ejemplo número 1. Dice el problema así, miren pues. Un electrón, primero notamos que es un electrón. Un electrón acelera desde el reposo hasta una diferencia de potencial de 370 voltios. ¿Cuál es su velocidad final? Hasta una diferencia de potencial de 370 voltios. ¿Y cuál es su velocidad final? Bueno, vamos entonces a aplicar la idea y a comprender ciertos conceptos. Miren pues. Recordemos que si nosotros tenemos aquí dos placas, voy a dibujar aquí una placa y voy a suponer que esta es positiva y voy a suponer que esta es negativa. A ver, ayúdenme a recordar. ¿Cuál sería la dirección del campo eléctrico? ¿Sería de izquierda a derecha o sería de derecha a izquierda? ¿Qué me dicen? De izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Muy bien. Entonces el campo eléctrico va de izquierda a derecha. Sí, más o menos. Ahí está la dirección del campo eléctrico. Ahora, ¿se recuerdan que las partículas con carga positiva son las que se mueven, ¿no? Así como la gravedad, ¿no? Supónganse que yo quisiera hacer esto. Ahí está. Y le vamos a dar vuelta para que sea más fácil comprender el concepto que les quiero dar. Nosotros estamos seguros que las partículas con carga se mueven en la dirección del campo eléctrico, como que fuera la gravedad, ¿no? Y se recuerdan que definimos que la gravedad, conforme la partícula se mueve hacia abajo, va perdiendo energía potencial eléctrica, ¿verdad? O sea que aquí lo mismo, la carga está haciendo lo mismo en el campo eléctrico. Conforme se vaya moviendo en el campo eléctrico, va perdiendo energía potencial eléctrica, ¿sí? Por lo tanto, si está perdiendo energía potencial eléctrica, ¿dónde hay más energía potencial eléctrica? ¿Arriba o abajo? En este caso. Arriba. Muy bien. Arriba. Entonces yo tengo la seguridad de que la energía potencial al inicio es mayor que la energía potencial al final. Muy bien. Como la energía se relaciona con el potencial, pues entonces se impone, en vez de poner energía, mejor pongamos potencial. Aquí el potencial inicial y aquí el potencial final. Si al principio la energía era mayor, pues entonces el potencial también era mayor. Entonces el potencial al inicio es mayor que el potencial al final. Por lo tanto, yo coincido de que las partículas con carga positiva, siempre se mueven del lugar en el que hay mayor potencial al que hay menor potencial, ¿sí? Para seguir la línea de campo. Ahí estamos bien. Hemos repasado eso que se los había mencionado en algún momento. Ahora, si lo que se mueve es un electrón, entonces el electrón no se mueve en la dirección de las líneas de campo, porque se va a mover en dirección opuesta. Por lo tanto, el electrón se está moviendo en un punto en el que hay menor potencial a uno que es mayor potencial. Esa sería la trayectoria del electrón. Por lo tanto, su diferencia de potencial estaría dado por un potencial final menos un potencial inicial. Para el electrón que se está moviendo en la dirección contraria al campo eléctrico, el potencial final, ¿sí? El potencial final es menor
que el potencial inicial, ¿verdad? El potencial inicial, que es, en este caso el potencial final, va a ser el potencial inicial del electrón y el potencial inicial va a ser el potencial final del electrón. Por lo tanto, aquí me quedaría que como el potencial final es mayor, aquí este resultado es mayor que 0. Para el electrón, vamos a poner aquí, para el electrón. Vamos a ponerlo así mejor. Para el electrón, el potencial final está aquí, que es el inicial. Y para el electrón, el potencial inicial, que es aquí, es el potencial final. Para una partícula positiva. Y como el potencial inicial es mayor que el potencial final, pues yo tengo que saber que esta diferencia potencial pues, es positiva. Vamos, esta diferencia de potencial es positiva. Muy bien, después de este análisis, entonces yo ya puedo hacer lo siguiente. Vamos a utilizar la conservación de la energía. El delta K más el delta UE es igual a 0. Como la partícula dice que acelera desde el reposo, entonces yo tengo la seguridad de que su energía, su velocidad inicial es 0. Por lo tanto, aquí me queda que su energía cinética final menos su energía cinética inicial, pues que por supuesto de lo que acabamos de decir va a ser 0, más el cambio en la energía potencial eléctrica. Bueno, pero el cambio en la energía potencial eléctrica la puedo despejar de esta expresión, ¿no? Y escribir que es carga por diferencia de potencial. Entonces aquí me quedaría carga por diferencia de potencial. Y eso va a ser igual a 0. De esto, entonces, yo puedo escribir que la energía cinética al final, que se calcularía como 1/2 de la masa del electrón por la velocidad final al cuadrado, tiene que ser igual al negativo de la carga por la diferencia de potencial. Por esto, entonces, la velocidad final estaría dada por el negativo de 2 veces la carga por la diferencia de potencial dividido la masa del electrón, y todo esto en raíz cuadrada. Y aquí tengo una expresión que me va a definir entonces la rapidez. Bueno, entonces ingresamos, aquí me quedaría menos 2, no, pero mejor todo de una vez, raíz de menos 2 por la carga del electrón, 1.602 por 10 a la menos 19. Multiplicado por, pero el electrón es carga negativa, ¿no? Menos entonces, por la diferencia de potencial, que el problema dice que la diferencia de potencial es 370 voltios, dividido la masa del electrón. ¿Alguien se recuerda de cuánto es la masa del electrón? ¿Lo tendrá ahí en su formulario? ¿Nadie? Es de 9.109 por Bien. 10 a la 31. Excelente, ahí tenemos entonces. Al ingresar datos entonces en nuestra ecuación, me sale que la velocidad final es de 11.41 por 10 a la 6 metros sobre segundo. Y así entonces hemos resuelto nuestro problema. Vean de que hemos tomado la diferencia potencial positivo, porque aquí en nuestro análisis nos sale que la diferencia potencial tendría que ser positiva, ¿sí? Porque es un electrón el que se está moviendo. Entonces nosotros tomamos este como punto final y este como punto inicial. ¿Alguna pregunta de momento con este problema? Claro como el agua, claro como la leche. Hagamos otro. Ingeniero, De solo una momento no pregunta. dice. ¿Sí, dígame? ¿Es posible enfocarlo para copiar? Gracias. Muy bien. Solo en ese el delta V es la carga de 370 voltios, ¿verdad? Exactamente. Es la diferencia potencial de 370 voltios. Exacto. Gracias, Inge, muy amable. Muy bien. Entonces recordemos, las partículas con carga positiva se mueven del punto en el que hay mayor potencial al menor potencial. Y las partículas con carga negativa se mueven en contrario, ¿no? Se mueven del punto en el que hay menos potencial al punto en el que hay más potencial. ¿Sí? Piensen en esto, por favor, no se les olvide. Entonces el problema dice así: ¿qué diferencia de potencial se requiere para proporcionar 200 kiloelectronvoltios de energía cinética a una partícula alfa, compuesta por 2 protones y 2 neutrones? Híjole, 200 kiloelectronvoltios. ¿Qué es un electronvoltio? Un electronvoltio es una forma en que nosotros podemos medir la energía de partículas muy pequeñas. Un electronvoltio es equivalente en joules
a 1.602 por 10 a la menos 19 joules. Es decir, esto es la magnitud de una carga eléctrica, pero en joules. Por eso se llaman electronvoltios, ¿sí? Entonces, si yo quiero convertir estos 200 kiloelectronvoltios a joules, pues lo puedo hacer aquí. 200 kiloelectronvoltios por un electronvoltio es equivalente a 1.602 por 10 a la menos 19 joules. Entonces, multipliquemos. 200 por 10 a la 3, ¿no? Por 1.602 por 10 a la menos 19. Y me queda que la energía, vean, es una energía pequeña, de 320.4 por 10 a la menos 16, o en modo 32.04 por 10 a la menos 15. Joules. La energía es muy pequeña, por eso se miren preferentemente en kiloelectronvoltios. Si esta es la energía cinética, muy bien, entonces utilicemos la ecuación que conocemos. La diferencia de energía cinética más el cambio en la energía potencial eléctrica tiene que ser igual a cero. Es la conservación de la energía desde otro punto de vista. ¿Qué diferencia de potencial? Ah, bueno, ya vimos entonces que la diferencia de potencial se calcula también como la carga por la diferencia de potencial. El cambio de energía potencial es carga por diferencia de potencial. Y eso es igual a cero. Como el problema me dice ¿cuánta energía cinética se requiere? Bueno, entonces voy a ver cuánta energía cinética. El delta K pues estaría dado simplemente por menos Q por delta V. Ah, bueno. La partícula alfa está conformada por 2 protones y 2 neutrones. 2 protones y 2 neutrones. Ah, bueno. La carga de 2 protones, carga de una partícula alfa, pues son 2 veces la partícula del protón. O sea, carga positiva. Y la masa de la partícula alfa, pues sería simplemente la masa de 2 protones y 2 neutrones. Entonces vamos a poner aquí 2 veces la masa del protón más la masa del neutrón, lo que dice allí, ¿verdad? Observen que la carga de la partícula alfa es simplemente la carga de 2 electrones, de 2 protones, perdón, porque el neutrón pues no tiene carga, por eso es neutro, entonces no tiene carga. Por lo tanto, como yo sé que la carga es positiva, tengo que ver qué pasa con la diferencia potencial y entonces hacemos nuestro análisis aquí chiquitito. Esto es para que se vayan familiarizando y que se les quede como es la idea. Si el campo eléctrico es para acá, las partículas con carga positiva se mueven en esta dirección. Por lo tanto, como dijimos, las partículas positivas se mueven del punto en el que hay más potencial al punto en el que hay menos potencial. Entonces, el potencial final y el potencial inicial. Por lo tanto, yo tengo la seguridad aquí de que el potencial final menos el potencial inicial. Bueno, estoy escribiendo al revés, perdón. Potencial inicial y potencial final, ¿no? Porque la partícula se mueve de aquí para acá. Entonces, el potencial final, así está bien, el potencial final menos el potencial inicial, en este caso va a ser menor que cero. Por lo tanto, yo tengo que considerar que mi diferencia de potencial debe ser considerada negativa. Entonces, ahora sí, ya puedo escribir aquí que el cambio en la energía cinética estaría dada por menos la carga, que es 2 veces las cargas elementales positivas, por la diferencia de potencial, que es de menos. Ah, no sé, eso es lo que quiero, ¿no? Perdón. La diferencia de potencial. Menos la diferencia de potencial. Por lo tanto, la diferencia de potencial entonces ya sería positiva y estaría dada por el cambio en la energía cinética dividido 2 veces la carga del electrón. Como la energía cinética es la que tenemos aquí, ¿no? 32.04 por 10 a la menos 15. 32.04 por 10 a la menos 15. Joules dividido 2 por la carga elemental, que es 1.602 por 10 a la menos 19 joules. No, perdón, coulombs. Por lo tanto, la diferencia de potencial, pues ya me va a salir bien, la magnitud positiva. Entonces aquí me quedaría 32.04
por 10 a la menos 15 dividido 2 por 1.602 por 10 a la menos 19. Y me queda entonces que la diferencia potencial es de 100 por 10 a la 3, o sea, 100 kilovoltios. Y así hemos calculado entonces la diferencia de potencial. ¿Estamos? ¿Me explico? Ingeniero, sí. La mayoría de los problemas me van a dar la diferencia potencial siempre positiva. Y nosotros tenemos que deducir si esa diferencia potencial va a ser positiva o negativa dependiendo del movimiento de la partícula que estamos trabajando. ¿Alguna pregunta? ¿Claro como el agua? ¿Claro como la leche? Ingeniero, yo no entendí lo del K alfa. ¿Otra vez el cuál me dijo? El K alfa, el que tiene ahí en medio, y la masa Lo que alfa. pasa es que el problema me dice que a una partícula alfa. O sea que ahorita lo que tenemos no es un protón ni es un electrón, es una partícula alfa. Y aquí el problema me dice que está compuesta por 2 protones y 2 neutrones. 2 protones. Entonces su carga sería pues 2 protones más la carga de un neutrón, pero como la carga de un neutrón es 0, pues es simplemente entonces la carga es 2 veces la carga elemental. La masa de la partícula alfa entonces sería 2 veces la masa del protón más la masa del neutrón. Pero como en este caso no somos la masa, pues entonces esta ecuación no está de más. ¿Estamos? ¿Me explico? Ah, ya, gracias. Sí, sí. Solo usé este 2 para representar la carga de la partícula alfa. 2 veces la carga elemental. ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, ¿podría explicar otra vez lo de las dos tablitas, como que si fueran barras con carga, de velocidad inicial y velocidad final? Pero no usamos las velocidades, como solo representé delta K. Ya no Sí, hubo necesidad está de bien, sacar las gracias. velocidades. Ya no hubo necesidad de sacar la diferencia, las velocidades, porque como solo estamos trabajando el cambio en la energía cinética. ¿Me explico? Pues ya no se cambia de la velocidad. Gracias, No, Inge. por eso ya no sacamos velocidad, solo es cambio de energía cinética. Ingeniero, ¿por qué quedó diferencial de potencial? Quedó como negativo. Bueno, quedó negativo, porque recuérdese que las partículas con carga positiva, siempre que se muevan en la dirección del campo eléctrico, van perdiendo potencial. ¿Por qué pierden potencial? Porque dijimos que el potencial es un tipo de energía potencial. Recuérdese que cuando un objeto cae, usted deja caer un objeto, pues como su altura va cayendo, su energía potencial gravitacional va disminuyendo. Lo mismo pasa aquí. Como nos vamos moviendo en la dirección del campo eléctrico, vamos perdiendo energía potencial eléctrica. Por lo tanto, vamos perdiendo potencial eléctrico. Por lo tanto, el potencial al inicio siempre va a ser mayor que el potencial al final. Por lo tanto, cuando yo quiera restarlo, el potencial final, que va a ser el que está aquí, menos el potencial inicial, que es el que está acá, que va a ser menor que este de acá. Por lo tanto, la resta va a tener que ser negativa. ¿Estamos? Ya, ingeniero, gracias. Muy bien. Hagamos otro. Esto quiero que quede bien, bien claro. Miremos, pues dice, un protón o carga positiva, ¿verdad? Inicialmente en reposo, es acelerado a través de una diferencia de potencial de 500 voltios. ¿Cuál es su velocidad final? A ver, ¿quién me dice? ¿Será que esta diferencia de potencial la vamos a tomar positiva o vamos a tomar la negativa? ¿Quién se quiere Digo adelantar que a ¿Cuál es su eso? pregunta? ¿Positiva porque es? está ganando potencial. Vamos a ver, ¿no? Vamos a suponer que esta es una placa. Esta es otra placa. Vamos a suponer que esta es la línea de campo. Por lo tanto, aquí están las cargas positivas, aquí la negativa. Tenemos un protón. Entonces voy a suponer que el protón pues, está aquí. Tenemos la seguridad nosotros ahorita, de lo que hemos aprendido, que el protón se va a mover hacia la derecha. ¿Verdad? Ahí se va a mover. Cada vez que un objeto se mueve en un campo, va perdiendo energía potencial.
Por lo tanto, este protón al moverse en esta dirección va perdiendo energía potencial. Por lo tanto, va perdiendo potencial eléctrico. Por lo tanto, aquí tenía más potencial eléctrico y cuando llegó aquí tenía menos potencial eléctrico. Por lo tanto, yo sé que el potencial mayor estaba aquí y el potencial menor estaba aquí. Aquí hay mayor potencial que el de acá. Por lo tanto, ¿perdió potencial o ganó potencial? Perdió. Por lo tanto, entonces su potencial final menos su potencial inicial va a ser inevitablemente menor que cero, ¿verdad? Menos potencial aquí que el que teníamos acá. ¿Sí? ¿Me explico? Una Si fue- partícula con carga positiva, si fuera un electrón, entonces el electrón se va a mover de aquí para acá. Entonces, ¿dónde hay más potencial? Bueno, más potencial aquí. La partícula negativa se mueve del punto en donde hay menos potencial al punto en el que hay más potencial. La partícula negativa va ganando potencial. Entonces, en este caso, para un electrón sería su potencial final, que es donde hay más potencial, menos el potencial inicial, que es donde hay menos potencial, y esta diferencia potencial sería mayor que cero, porque ha ganado potencial. ¿Me explico? Sí, que gracias. Las Es que partículas lo que no positivas... entiendo es por qué en el problema anterior el potencial final era menos el inicial y en este es el inicial menos el final. No, aquí siempre es el final, el menos inicial. Ese es el final, porque la partícula se va a mover en esta dirección. Entonces, este es el final y este es el inicial. Perdón, confundí el más con la F. Lo siento. Ajá, Gracias. muy bien. Muy bien, va. Recuérdense, las partículas positivas siempre se mueven en la dirección en la que vaya perdiendo potencial. Contrario a las cargas negativas que se mueven en la dirección en la que vamos ganando potencial, ¿sí? Entonces, miremos. Un protón inicialmente en reposo es acelerado. ¿Cuál es su velocidad final? Es la misma idea. El cambio en la energía cinética más el cambio en la energía potencial eléctrica debe ser igual a cero. El cambio en la energía cinética sería K final menos K inicial, pero como dice el problema, que inicialmente en reposo, entonces su energía cinética inicial pues es cero. Entonces yo sé que esta expresión pues es cero. Más el cambio en la energía potencial eléctrica, que ya dijimos que es carga por diferencia de potencial. Y eso es igual a cero. De esto entonces obtengo, como el problema lo que quiere es que determine cuál es su velocidad final. La energía cinética final estaría expresada por un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. Y esto sería igual al negativo de la carga por la diferencia de potencial. De esto entonces la velocidad final estaría dada por menos 2 veces la carga por la diferencia de potencial dividido la masa y esto en raíz cuadrada. Observen que siempre va a quedar un menos. Si no consideramos nosotros si la diferencia de potencial es negativa o la carga es negativa, pues esta raíz me va a salir un error, ¿verdad? Entonces aquí ya sabiendo de que la diferencia de potencial va a ser la negativa, pues simplemente reemplacemos datos. Me quedaría la raíz cuadrada de menos 2 por la carga. Por ser un protón, es 1.602 por 10 a la menos 19. Multiplicado por la diferencia de potencial, que el problema dice que es de 500 voltios, o sea, menos 500 voltios. Ya vimos por qué. Dividido la masa del protón, que es 6.673 por 10 a la menos 27. Y sacamos esto y me da un valor, la velocidad final, de 155 más o menos, por 10 a la 3 metros sobre segundo. Y así calculamos entonces la velocidad final. ¿Me explico? ¿Alguna pregunta? Para fines prácticos, pues aquí adentro siempre va a ser el resultado positivo. Siempre. Pero tenemos que identificar bien si la diferencia potencial es la positiva y la carga negativa o viceversa, ¿no? Dije, perdone, si la ¿Sí? carga fuera negativa, ¿se toma el signo? No. Sí, se toma el signo siempre, porque la carga es negativa. Muy bien. A ver, pues, sacamos otro.
Días de Resnick. Dice el problema así. Un electrón es proyectado con una velocidad inicial de 3.44 por 10 a la 5 metros sobre segundo directamente hacia un protón. Electrón disparado hacia un protón, que está esencialmente en reposo. Este electrón está en reposo. Si el electrón está inicialmente a una gran distancia del protón, ¿a qué distancia del protón es su velocidad instantáneamente igual al doble del valor inicial? Es decir, ¿a qué distancia del electrón ha duplicado su velocidad? Entonces, imaginémonos lo siguiente. Aquí tenemos un electrón en reposo. Y vamos a considerar que fijo. Y por aquí tenemos un protón muy lejos. Inicialmente muy lejos, creo que decía. Inicialmente a una gran distancia. Entonces, yo sé que esta distancia inicial pues es muy, muy grande. Tan grande como podamos imaginar. O sea, infinito, ¿no? Ahí, infinito estoy diciendo, es un número muy grande. Si el electrón está inicialmente a una gran distancia del protón, ¿a qué distancia del protón es su velocidad instantáneamente igual al doble del valor inicial? Es decir, como obviamente el electrón está disparado hacia el electrón y además, pues el electrón lo atrae porque son cargas opuestas, ¿a qué distancia, a qué separación van a estar cuando la carga del protón sea, la velocidad del protón sea exactamente el doble de la que tenía? Entonces, vamos a mover por aquí y vamos a suponer que esta distancia de aquí es una incógnita. Bueno, entonces apliquemos la conservación de la energía. El cambio en la energía potencial eléctrica más el cambio en la energía cinética es igual a 0. En este caso, vean que el objeto sí tenía velocidad inicial y sí va a tener velocidad final. O sea, sí hubo un cambio en su energía cinética. No partimos de 0. Y como estamos hablando de partículas, se recuerdan que en la última clase hablamos de cómo determinar el cambio en la energía potencial eléctrica en dos partículas que se acercan o se alejan. Pues vamos a revisar para recordarnos de las ecuaciones. ¿Sí? Energía potencial eléctrica generada por dos cargas, ¿verdad? Entonces, el cambio en la energía, pues sería la energía al inicio menos la energía final, dada por la distancia, ¿verdad? Entonces, el cambio en la energía potencial eléctrica estaría dada por energía potencial eléctrica al final menos energía potencial eléctrica al inicio, más la energía cinética al final menos la energía cinética al inicio. La energía potencial eléctrica al final, según lo que vimos en la ecuación que les acabo de mostrar, pues es constante eléctrica por una carga, por la otra carga, dividido la posición final, menos constante eléctrica por una carga, por la otra carga, dividido la posición inicial, más energía cinética final, pues es un medio de masa por velocidad final al cuadrado, menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, y eso tiene que ser igual a 0. Observen que ahorita no se va a anular ningún elemento. Como el problema quiere determinar esta distancia, al inicio, ven, la energía potencial que tenían, la separación que tenían era infinita. Por lo tanto, su energía potencial al inicio, dado de que esta expresión va a ser infinita, pues es una energía tan pequeña que la podemos considerar como 0. Por lo tanto, me va quedando aquí una ecuación que dice que el cambio en la constante eléctrica por la carga 1 por la carga 2 dividido la posición final va a estar dada por un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, ¿sí? Velocidad inicial al cuadrado, menos, así, velocidad final al cuadrado. Porque la pasa al otro lado, ¿no? Entonces la masa, la velocidad inicial pasa a sumar y esta pasa a restar y por eso me quedó esta diferencia aquí. Como lo que necesito es la posición final, entonces la posición final estaría dada por 2 veces la constante eléctrica por una carga por la otra carga, dividido la masa, o sea, la masa del protón, no porque es el que se mueve, por su velocidad inicial al cuadrado menos su velocidad final al cuadrado. ¿Sí?
Ahí está. Entonces ya tenemos todos los datos. Más o menos me dirán ustedes, porque pues conozco la velocidad inicial, pero no su velocidad final. Pero como el problema indica que queremos que su velocidad instantánea sea igual al doble del valor inicial, entonces yo sé que su velocidad final va a ser el doble de la que tenía al principio. Por lo tanto, yo podría escribir aquí, la posición final es 2 veces la constante eléctrica por una carga por la otra carga, dividido la masa del protón por la velocidad inicial al cuadrado, menos 2 veces la velocidad inicial al cuadrado. Entonces, miremos cuánto me va a dar esto. Aquí me quedaría 2 por la constante eléctrica, 9 por 10 a la 9. Por una carga. Uno es un protón, ¿no? Entonces, 1.602 por 10 a la menos 19. El otro es un electrón. Menos 1.602 por 10 a la menos 19. La masa del protón, 6.673 por 10 a la menos 27. Por la velocidad inicial, que ese se me olvidó. 3.44 por 10 a la 5. Entonces aquí voy a poner 3.44 por 10 a la 5 al cuadrado. Menos 2 veces la velocidad inicial, 3.44 por 10 a la 5 al cuadrado. Y aquí tenemos entonces la separación. ¿A qué separación tienen que estar? Pues miren, tienen que estar muy lejos todavía, ¿no? Me equivoqué, ¿verdad? Así, aquí me equivoqué, pues. Ahora sí. La posición final debe ser de 195 por 10 a la menos 15, ¿sí? Metros. Vean, para que se duplique su velocidad, si inicialmente está muy lejos, tiene que estar a una separación de 195 por 10 a la menos 15 metros. Una separación casi que nada, ¿no? ¿Me explico? ¿Se comprende cómo resulta este problema? Ingeniero, yo tengo una duda. ¿Sí, dígame? Es que en el enunciado dice que el que se acelera es el electrón. Entonces es el que se mueve, ¿verdad? Es que creo que usted lo tomó al revés. Déjeme revisar, vamos a ver. Un electrón es proyectado a una... sí, pues un electrón es proyectado, tiene razón. No me fijé, entonces vamos a cambiar, porque lo que se movería es el electrón. Muchas gracias por esa observación. Entonces, aquí. Ahí está. Entonces, aquí borro esto y pongo la masa del electrón. Muy amable, gracias. Ahí está. Entonces, la separación, ahora sí, es de 1.43 por 10 a la menos 9 metros. Gracias. Ahora sí, muy amable. ¿Estamos? Ingeniero. ¿Sí, dígame? Y digamos que si la respuesta anterior era esa la verdadera, entonces casi la respuesta es casi nada, ¿va? Casi cero, ¿verdad? Están pegados. Igual es muy pequeño. Exactamente, las separaciones son muy, muy pequeñas. Bueno, gracias. Muy bien. Ahí está. Muy bien, hagamos nuestro último problema. Un poquito más complejo que el anterior. ¿Qué sería nuestro ejemplo número 5? Miremos entonces, dice el problema. 2 esferas aislantes tienen radios de 0.3 centímetros y 0.5 centímetros, con masas de 0.1 kilogramos y masa de 0.7 kilogramos, y cargas uniformemente distribuidas de menos 2 microcoulombs.
y 3 microcoulombs, o sea, cargas opuestas, ¿no? Cuando sus centros están separados una distancia de 1 metro, sus centros, estas esferas se liberan partiendo del reposo. Las dos se sueltan, ¿bien? En el ejemplo anterior me decían que el protón estaba esencialmente en reposo, ¿sí? Mientras que aquí me dicen que las dos, ¿sí? Estas esferas se liberan partiendo del reposo. Las dos se liberan. Por lo tanto, las dos pueden moverse. ¿Cuáles serán sus velocidades cuando entren en colisión? Inciso B. ¿Qué pasaría si las esferas fueran conductoras? ¿Las velocidades serían mayores o menores que las calculadas en el inciso A? Explica. A ver, tenemos entonces dos esferas. Una que tiene un radio de 0.3 y otra un radio de 0.5. O sea, hay una más grande que la otra. Una tiene una masa de 0.1 kilogramos y la otra una masa de 0.7 kilogramos. Con masas, sí, ya estamos. Y cargas uniformes de -2 microcoulombs. Y la otra de 3 microcoulombs. Cuando sus centros están separados una distancia de 1 metro, ¿cuáles serán sus velocidades cuando entren en colisión? Van a colisionar, inevitablemente van a colisionar. Entonces, pues voy a dibujar estas esferas cuando ya colisionen, para examinar el antes y el después. Cuando colisionen, observen que las dos se van a estar moviendo, ¿no? Por lo tanto, va a haber un punto en el que van a colisionar. ¿Dónde? Pues no sabemos, ¿no? Entonces, observen de que no, su distancia al final no va a ser 0, ¿no? Pues la separación, como al final van a colisionar, pues la separación en el instante en que colisionan, la separación de sus centros va a ser de 0.8 centímetros. 0.8 centímetros, que sería la suma de sus radios. Muy bien. Entonces, pues utilicemos la conservación de la energía. El cambio de energía potencial eléctrica más el cambio de energía cinética es igual a 0. El cambio de energía potencial eléctrica, pues como son cargas puntuales, bueno, hablemos de cargas, ¿no? Sí, cargas que se mueven entre sí, pues va a ser el mismo caso del anterior. Aquí me va a quedar energía potencial eléctrica al final, menos energía potencial eléctrica al inicio, más energía cinética al final, más energía cinética al inicio. Y eso va a ser igual a 0. Observen que las dos esferas están en reposo desde el principio, entonces pues su distancia es 0. Pero sus energías potenciales no van a ser 0. ¿Por qué? Aquí me quedaría constante eléctrica por una carga, por la otra carga, dividido la posición final, que la posición final pues va a ser 0.8. O sea, aquí tengo la constante, sí. El valor de las cargas, sí. O sea, ahí voy bien con esto. Menos la constante eléctrica por la carga dividido la posición inicial. ¿La posición inicial la tengo? Sí. Estaban a 1 metro. Más la energía cinética al final. Ah, bueno, las dos se van a mover. Entonces, ambas van a tener energía cinética. Entonces, aquí me va a quedar 1/2 de la masa 1 por la velocidad 1 al cuadrado, más 1/2 de la masa 2, que es la siguiente masa, por la velocidad 2 al cuadrado. Y eso tiene que ser igual a 0. Ahí vamos bien. Tenemos casi todo. Y digo casi, ¿por qué? Nos hacen falta las velocidades, ¿verdad? No conozco dos velocidades, pero solo tengo aquí una ecuación. Bueno, ¿qué otro elemento tenemos? Pues como los objetos van a entrar en una colisión, entonces recordemos que cuando nosotros tenemos colisiones en física básica, pues también nos podemos aprovechar de las ecuaciones del momento lineal. Por lo tanto, si se conserva el momento lineal, yo puedo aplicar aquí que el momento al inicio tiene que ser igual al momento al final. De eso entonces, como al principio ninguna se mueve, ninguna tiene velocidad, su momento lineal al inicio es igual a 0, pero su momento al final sí no, es diferente a 0. O sea, masa 1 por velocidad 1, que es la velocidad 1, suponemos, vamos a suponer que esta es 1, ¿no? La velocidad 1 sería una velocidad hacia la derecha, entonces lo tomo positivo. Menos, porque la velocidad 1 sería a la izquierda, masa 1 por, masa 2 por velocidad 2.
Por lo tanto, tengo aquí que la masa 1 por la velocidad 1 tiene que ser igual a la masa 2 por la velocidad 2. Por lo tanto, aquí tengo otra ecuación que me va a permitir a mí resolver el sistema de ecuaciones que hemos creado. Por ejemplo, si yo escribo aquí que la velocidad 1 es igual a la masa 2 por la velocidad 2 dividido la masa 1, puedo reemplazar entonces datos en esta ecuación. Me quedaría constante eléctrica por carga, por 1 partido posición final, menos 1 partido posición inicial, que lo único que hice fue sacar factor común en este, más 1/2 de la masa 1 por masa 2 por velocidad 2 dividido masa 1 al cuadrado, más, no más, no, así sí más, 1/2 de la masa 2 por la velocidad 2 al cuadrado igual a 0. Y vamos a reemplazar datos y resolver la ecuación. Vamos a ver si esa calculadora que tenga lo puede hacer. Vamos a ver, aquí me quedaría la constante eléctrica. Entonces me quedaría aquí 9 por 10 a la 9. Por la carga, por la multiplicación de las cargas. Entonces aquí me quedaría, son de menos 2 y 3 microcoulombs. Entonces menos 2 por 10 a la menos 6 por 3 por 10 a la menos 6 por 1 partido a la posición final. La posición final es de 0.8 centímetros, 0.8 por 10 a la menos 2, menos la posición inicial, 1 partido 1 metro. El metro decía que están separadas, más, vamos a seguir escribiendo aquí, 1/2 de la masa número 1. La masa número 1 sería de 0.1 kilogramos por 0.1 por masa 2, 0.7 kilogramos por la velocidad, que no lo sé, le voy a poner X, dividido la masa 1, que ya vimos que es de 0.1 kilogramos, todo esto al cuadrado, más 1/2 de la masa número 2, que es de 0.7 kilogramos, por la velocidad, que le voy a poner X al cuadrado. Y todo esto igual a 0. Y le damos a dar igual, y a ver qué me saca. Ahí está. Ya me dio, afortunadamente así funcionó. Me dice que la velocidad 2, que sería la incógnita que tenemos aquí, sería de 1 menos 1.54 o 1.54. Como la velocidad 2 sería la velocidad de la partícula moviéndose, de la segunda partícula moviéndose en esta dirección, entonces vamos a tomar la negativa. Menos 1 punto, ¿qué dijimos? 54.6. O pues le damos positiva, ¿no? Para sacar solo la magnitud. 1.546 metros sobre segundo. Y la velocidad 1, ¿cómo la saco? Ah, bueno, como aquí teníamos una ecuación que me va a permitir encontrar la velocidad 1, pues entonces ingreso datos. 0.7 dividido 0.1 por la velocidad 2, que nos acaba de salir de 1.546, y eso me va a dar entonces la velocidad de la segunda esfera, o de la primera esfera, que es de 10.82 metros sobre segundo. Y así entonces, pues encontramos las rapideces de las dos partículas. ¿Estamos? Y hasta aquí sería la clase del día de hoy. Ya me pasé un minuto. Nos miraríamos entonces el día de mañana para continuar con nuestro laboratorio.